Eh, Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Nosotros somos el equipo número 5 el equipo está conformado por yo, Martínez Cruz Ángel, Martínez Meléndez Lorna y Monjaras Rosales Diego Antonio. Nosotros les vamos a hablar y a exponer el tema de herencia en sus variaciones de herencia múltiple, que vendría siendo herencia múltiple pública, privada y protegida. Bueno, entendemos a la herencia como el mecanismo de lenguaje de programación de implementación mediante el cual elementos más específicos incorporan la estructura y el comportamiento de elementos más generales. Esto quiere decir que en la herencia múltiple tendremos clases superiores que van a heredar clases inferiores. Estas clases inferiores pueden obtener métodos y atributos y características de las clases superiores. A diferencia, gracias a la herencia es posible especializar o extender la funcionalidad de una clase, derivado de ellas nuevas clases. Siguiente. La herencia múltiple hace referencia a la característica de los lenguajes de programación orientada a objetos, a la que una clase puede heredar comportamientos y características de una superclase. Esto ya lo había mencionado. Y bueno, a diferencia de la herencia simple expuesta por nuestros compañeros del equipo pasado, la herencia simple tiene una clase base que va a heredar dos o más, o las clases que sean inferiores. A diferencia de esto, la herencia múltiple va a tener dos o más clases bases que van a heredar una sola clase derivada. Tenemos aquí el ejemplo de una clase base que vendría siendo personal universitario, que hereda dos clases, la clase profesor y la clase alumno. Bueno, a su vez, estas tienen una clase derivada 3, llamada profesor ayudante, que aquí se muestra la herencia múltiple, puesto que la clase profesor ayudante va a heredar características de las clases anteriores, llamadas profesor y alumno. Bueno, en general, la herencia pública significa que una clase tiene un acceso a los elementos públicos y protegidos de una clase base. Los elementos públicos se heredan como elementos públicos a las siguientes clases. Los elementos protegidos permanecen protegidos dentro de la misma clase. La herencia pública se representa con el especificador public en la derivación de las clases. Bueno, aquí podemos ver el formato en el cual se genera la clase derivada. Se pone el nombre de la clase, nombre de la clase, dos puntos, public, y la clase base, que vendría siendo la clase superior dentro de la jerarquía. Se abren los corchetes, están la parte privada y la parte pública, que vendrían siendo los métodos y los atributos. Así dice el programador. Se cierra los corchetes y se finaliza con un punto y coma, como en toda clase. Bueno, tenemos un ejemplo aquí muy sencillo, en el que tenemos dos clases bases, la clase suma y la clase resta. Tenemos una clase heredada llamada pantalla, que va a mandar a llamar a la clase suma y a la clase resta. ¿Esto para qué? Para que pueda utilizar sus métodos y sus atributos que se van a realizar dentro de la clase pantalla. Podemos ver que dentro de la clase pantalla hay un método llamado operación, que es donde se van a realizar todas las operaciones y se van a mandar a llamar los atributos de las clases pasadas. ¿Esto con qué? Con el fin de ya no volver a inicializar y a declarar variable, y con el fin de no volver a escribir los mismos métodos repetidamente. Bueno, vamos a a ejecutar el programa para que lo puedan ver. Bueno, ok. Tenemos aquí, iniciamos con nuestras librerías. Tenemos la creación de la clase suma, en donde tenemos un atributo, una variable llamada a. Y en nuestros métodos tenemos el pide a.
De la misma forma, en la clase resta, que vendría siendo otra clase base, tendremos el atributo o variable b y nuestro método que pide la variable b. En la clase heredada, que se va a llamar class pantalla, mandamos a llamar de forma múltiple a la clase suma y a la clase resta para poder utilizar sus variables o sus métodos y atributos. Dentro de la clase pantalla tenemos un método llamado operación, que utilizando el resolutor de ámbito, mostrado hasta abajo, ahí se mandan a llamar los métodos de las otras clases y esto, tenemos el permiso de esto ya que mandamos a llamar a las clases pasadas dentro de la herencia. En el main ya no vamos a tener que mandar que ejecutar todas las clases, puesto que la herencia nos facilitó el, solo mandar a llamar la clase derivada. Bueno, ahora lo ejecutamos. Bueno, cabe destacar que todo esto que se está realizando en pantalla viene siendo de la clase derivada pantalla, pero está utilizando métodos y atributos de las dos clases pasadas. Por ejemplo, el ingresar un número, vamos a ingresar un número entero cual sea, viene siendo de la clase suma. El ingresar otro número viene siendo un método de la clase resta. Y las operaciones de suma y resta se están realizando dentro de la clase derivada, utilizando los métodos y los atributos de las clases pasadas. Y bueno, aquí nos muestra la operación de suma y de resta al mismo tiempo. Y eso sería todo por la parte de herencia múltiple de forma pública. Herencia privada. La herencia privada significa que un usuario de la clase derivada no tiene acceso a ninguno de sus elementos de la clase base. Este tipo de herencia tiene el siguiente formato. Tenemos declarado la clase derivada, dos puntos, private clase base, abriendo corchetes se encuentran los especificadores de acceso, que pueden ser públicos, protegidos y privados. Si cierran corchetes, punto y coma. Con herencia privada, los miembros públicos y protegidos de la clase base se vuelven miembros privados de la clase derivada. En efecto, los usuarios de la clase derivada no tienen acceso a las facilidades proporcionadas por la clase base. Los miembros privados de la clase base son inaccesibles a las funciones. Por este enunciado, la herencia privada se utiliza con menos frecuencia que la herencia pública. Cuando un especificador de acceso no está declarado en la clase derivada, se utiliza herencia privada. Este tipo de herencia oculta la clase padre al usuario y así es posible cambiar las ideas programadas de la clase base o padre. Pero ¿cómo podemos utilizar los atributos privados de una clase base? Tenemos declarado la clase persona con métodos públicos y atributos privados. Y tenemos declarado la clase empleado que tiene igual métodos públicos y atributos privados. Nosotros queremos que los datos o los atributos privados se encuentren en la clase hija, o sea, clase empleado. Pero nada más podemos tener acceso por los métodos de su propia clase. O sea, nosotros podemos tener acceso al de la clase persona de los propios métodos. Esto significa que nosotros debemos utilizar herencia pública. Para la herencia protegida, los elementos que se heredan, más bien los elementos públicos de la clase base, se heredan como elementos protegidos a la clase derivada y los que ya estaban protegidos dentro de la clase base, de igual forma se heredan de manera protegida. Esto nos da la facilidad de que cuando creamos más clases derivadas sobre, o sea, digamos, está la clase base, después de ahí una derivada y creamos otra derivada que herede a la derivada,
podremos tener todavía los atributos protegidos originales de la clase base. La siguiente. Esta es la forma de escribirlo. Escribimos nuestra clase derivada, protected, clase base, nuestra clase padre. Y después el contenido sobre los atributos de la clase derivada, los públicos, los protegidos y los privados. La siguiente. Aquí lo que tenemos es un programa sobre cómo se heredan los elementos públicos a una clase derivada. Tenemos la clase persona, nuestra clase base. En ella tenemos protegido el nombre y en público tenemos una función que da el nombre. Este programa lo único que hace es imprimir el nombre de un estudiante, que es la siguiente clase que tenemos. Esta clase hereda los elementos públicos a protegidos de la clase persona. Es decir, que la función void dar nombre va a heredarse como un elemento protegido a la clase estudiante. Eso quiere decir que si nosotros creamos un objeto de la clase estudiante, como en el main está escrito, ahí creamos estudiante Javier. Y luego del objeto queremos llamar a la función dar nombre, que es la original de la clase persona. Eso nos va a marcar un error porque ese elemento no está accesible para la clase estudiante. Bueno, para el objeto. Si quisiéramos hacer algo parecido, ahora sí, regresa a la anterior, por favor. Tendríamos que hacer una nueva función desde la clase estudiante, que es la de void dar nombre a estudiante. Ahí cambiamos la función y dentro de la misma función llamamos a la función original de dar nombre, que es la de la clase persona. Aquí sí está permitido llamar y sí tiene acceso la clase a los elementos protegidos. Y dentro del main lo que haremos es llamar a la nueva función que creamos y eso ya nos nos daría un programa correcto. Si les puedo explicar un poco más a fondo, tenemos la clase persona, que como único método tenemos el dar nombre. Lo que hace aquí es que cuando nosotros le damos el valor a la variable y nombre, ese será el nuevo nombre. Es lo único que hace esta clase. Pero en la clase estudiante que hereda persona tenemos la función imprimir, que imprimirá el nombre nada más. Pero aparte, de ahí necesitamos crear otra función que llame a la función original dar nombre, para que así podamos compilar sin errores. Y si todo sale bien, solo debería escribir el nombre del que nosotros le asignamos en el main. Ahí escribí Javier y ahí lo imprime. Para finalizar, aquí les dejamos los formatos, las formas en las que se mandan a llamar a las clases de forma pública, protegida y privada. Bueno, el ejemplo, tenemos una clase superior o una clase base llamada figura 2 y dos clases heredadas llamadas triángulo y círculo. Bueno, este ejemplo vendría siendo de herencia simple porque tiene una clase base y dos clases derivadas. Pero el punto es que vean cuál es la forma de mandarlas a llamar. Se pone class, el nombre de la clase, que vendría siendo la clase derivada, dos puntos, público, protegido o privado, obviamente en inglés, como se muestra, y el nombre de la clase base. Se abren los corchetes, se ponen sus atributos, sus métodos, lo que se desee, y se cierra los corchetes y se finaliza con un punto y coma como en cualquier clase. Bueno, este es un ejemplo para que lo vean, para que se les haga más fácil entenderlo. Además de los ejemplos que ya dimos, acá tenemos otro ejemplo sobre la herencia pública y es algo sobre un programa muy general y muy sencillo. Lo que tenemos aquí son dos clases base, la clase base 1 y la clase base 2. En la clase base 1 tenemos como elemento protegido la variable B1 y como método tenemos inicia B1, es decir, que le damos un valor ahí. El valor viene sobre la variable V. En la clase base 2 pasa lo mismo.
tenemos otra variable B2 que se inicializa mediante el método inicia B2. Ahí damos otro nuevo valor, pero sobre una variable. Después, después en la clase base 2, tenemos otro método que va a devolver el valor de B2. Después tenemos una clase derivada que heredará a las dos clases anteriores vistas, pero de manera pública. Es decir, que todos los elementos pasarán a ser públicos, todos los elementos protegidos y públicos. En el caso de B1, en el caso de B1, en el caso de B2 para clase base 2. Y lo que hace después es nada más imprimir el valor de B1 y el valor de B2. Y para el main, lo que hacemos es creamos un objeto de la clase derivada, el objeto D, y desde el objeto mandamos mandamos a llamar al método inicia B1. Ahí obtenemos el valor, ahí nosotros escogemos el valor 78 y para llamar a la clase B1, bueno, la B2, le ponemos el valor 34. Después mandamos a imprimir, bueno, a la función imprimir de la clase derivada, que esa sí es propia de la clase derivada. Aquí esto está permitido porque al heredarse públicamente, todos los elementos protegidos de las clases bases son accesibles para el objeto para el objeto de la clase derivada. Por eso, a la hora de compilar, obtenemos lo que esperábamos, nada más los valores impresos de B1 y B2. Aquí tenemos otro ejemplo de herencia múltiple y pública, en la que tenemos dos clases. Bueno, tenemos dos clases bases, que es la clase bebé y la clase niño. Después la clase adulto es la que hereda a bebé y a niño. Bueno, toma la herencia de bebé y niño de manera pública. Es decir, que todos los atributos públicos pasan como públicos. Cada clase tiene una función especial. La de la clase bebé es la función gatea, porque en el programa solo un bebé puede gatear. La clase niño tiene la función correr, porque solo un niño puede correr. Pero la clase adulto, al heredar todos los elementos, también tiene la capacidad de correr y también tiene la capacidad de gatear. Además de que por sí misma, la clase adulto tiene la función camina, es decir, que solo un adulto puede caminar. A la hora de que en el main creamos nuestro adulto, bueno, aquí creamos un constructor que le da el nombre, que escogemos le da el nombre a la variable. Bueno, le da el valor del nombre a la variable. Y aquí cuando creamos un adulto lo inicializamos y después mandamos a llamar desde el objeto a las funciones camina, que es la propia de la clase adulto, la función gatea, que es la de la clase bebé, y la función corre, que es la de la clase niño. Esto sí está permitido porque tuvo una herencia pública. Y cuando lo compilamos, es lo que obtenemos. El nombre está caminando, está gateando y está corriendo. Y bueno, eso sería todo por nuestro equipo.